un principio. Quiero compartir con ustedes una verdad absoluta, y que es que Jesús es suficiente para que nadie se gloríe. A través de Jesús, nosotros hemos logrado ser justificados. A través de Jesús, nosotros hemos obtenido la reconciliación con Dios Padre. A través de Jesús, tú y yo hemos logrado la libertad y la muerte hacia el pecado. Por lo tanto, esta mañana puedo confirmar y decirles que Jesús es suficiente. Amén. Hay una cita en el libro El Evangelismo, página 144, según la consultado, en el libro consultado. Y dice que el sacrificio de Cristo es suficiente, porque Él ofreció delante de Dios una ofrenda completa y eficaz. Y el esfuerzo humano, ojo con esto, y el esfuerzo humano sin los méritos de Cristo es sin valor. Por lo tanto, Jesús es suficiente. Los esfuerzos humanos sin Jesús, sin que Jesús los produzca en tu vida, son sin valor absoluto. Pero gloria a Dios que Jesús es suficiente. Esta mañana quiero hacer un recorrido rápido, una maratón, digamos, en el libro de Romanos y en 3 capítulos. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Romanos. Para que ustedes puedan evidenciar lo que vamos a exponer esta mañana, necesitamos que dediquen tiempo después de este servicio en su casa a leer estos capítulos. Capítulo 4, 5 y 6 de Romanos. Esta mañana, por el factor tiempo, vamos a hacer un recorrido rápido. Voy a comentarles de estos capítulos, vamos a citar un texto, pero vamos a concluir que Jesús es suficiente para que nadie se gloríe. ¿Me acompañan? Capítulo 4 de Romanos. ¿Qué nos habla el capítulo 4 de Romanos? El capítulo 4 de Romanos nos habla acerca de las obras de Abraham. Si ustedes abren sus Biblias, ahí hay un subtítulo, y los primeros versículos que ustedes puedan leer se dan cuenta que Pablo ahora, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos va a hablar acerca de Abraham. ¿Y qué nos dice de Abraham? 3 cosas voy a mencionar que nos dice de Abraham. Número 1, Abraham salió de su tierra. Ustedes saben eso, ¿verdad? Abraham salió de su tierra, y esto lo hace un padre de la fe también. Abraham sale, y yo no sé cuántos hemos vivido la experiencia de salir de nuestra tierra. Quizás para algunos se nos hizo difícil. No tanto salir como volver a iniciar nuestra vida, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham, tiene algo trascendente a nuestra decisión de salir, porque en el caso de Abraham no fue una decisión propia, sino fue una decisión de Dios, un llamado de Dios. Y le agregamos el ingrediente más difícil, que es salir sin rumbo, sin saber a dónde iba. Y por lo tanto, Abraham lo consideramos un hombre de fe, porque dio un paso de fe. Número 2, Pablo nos presenta en el capítulo 4 a Abraham
como aquel que intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Qué nos cuenta la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Una ciudad buena o una ciudad mala? ¿Y qué les parece ahora a Abraham intercediendo por los malos? ¿No lo habías visto de esa manera? Abraham intercede por los malos. Y aun cuando podemos cuestionar y algunos plantean el hecho que en la mente de Abraham se encontraba su sobrino Lot, al fin de la historia, de esa intercesión de Abraham, nos damos cuenta que Lot iba a ser la justificación final para que Dios pudiera darle salvación, una oportunidad más a la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero también esta intercesión hace a Abraham el padre de la fe, porque creía en un Dios que da otra oportunidad. ¿Tú lo crees así? El capítulo 4 de Romanos nos presenta el hecho más grande por el cual muchos denominamos a Abraham como el padre de la fe. Y es porque Abraham tomó la decisión de entregar a su hijo tras una petición en cuestionamiento de Dios para la vida de él. Abraham decidió entregar a su hijo, y eso como un acto de fe absoluta, de entrega absoluta a Dios, lo pone como ejemplo para tu vida y para la mía. Pero sabes que es interesante leer uno de los versículos o dos de los versículos del capítulo 4 de Romanos. Y estos versículos es el versículo 2 y el versículo 3. Si Abraham, ¿lo tienen en sus Biblias? Si no, me acompañan en pantalla. Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3. En casa pueden buscar en sus Biblias y acompañarnos en esta mañana, en este estudio. Versículo 2. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿qué dice el texto? Habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham hizo algo que tú y yo estamos llamados a imitar, pero eso no causó la salvación de Abraham. La salvación de Abraham, la justificación de su vida delante de Dios, es porque creyó en Jesús. Y por eso esta mañana puedo decirte, Jesús es suficiente. Amén. Capítulo 5 de Romanos. ¿Qué nos habla el capítulo 5 de Romanos? El capítulo 5 de Romanos nos va a presentar ahora a Adán. Ya dejamos a Abraham y ahora vamos quizás en retroceso y encontramos a Adán en el capítulo 5 de Romanos. Pablo tiene que argumentar si somos justificados por fe. ¿Amén a eso? Si somos justificados por fe, ¿dónde quedan las obras de Abraham? ¿Y por qué Jesús es suficiente? Capítulo 5 de Romanos. Ustedes pueden leerlo en casa, porque ahí encontramos a Jesús y a Adán. Pero ahora quiero que pensemos en lo que Adán hizo
y por qué no decirlo, en lo que Adán nos hereda, nos deja. Y número 1, Pablo nos presenta que hemos obtenido de Adán la separación de Dios. Adán pudo platicar con Dios cara a cara. ¿Sí? Pero habiendo pecado, provocó la separación del pecado. Dios, por amor a ti y a mí, se tuvo que retraer, no presentarse más delante de ti por tu pecado, no porque le ofenda tu pecado, sino porque Él te ama y no quiere destruirte. Entonces Dios tiene que dar un paso atrás. No presentarse personalmente delante de ti, sino que ocultarse en un velo. Y esto lo heredamos del pecado de Adán. Y definitivamente, sin discusión alguna, heredamos la tendencia al pecado. Heredamos el vivir rodeados de pecado. Y por qué no decirlo, de practicar tristemente el pecado. Resultado, dice Pablo en Romanos capítulo 5, dice que el resultado es que debemos de morir y enfrentar la muerte. Mientras decimos que no entendemos la muerte, porque no fuimos creados para morir. Si bien es cierto, tenemos años de enfrentar la muerte, de ver la muerte y no poder asimilar ese hecho en nosotros. Pero esta mañana puedo confirmar que Jesús es suficiente, porque en Jesús logramos que esa separación entre Dios y nosotros fuese quitada. Y no solo quitada para estar delante de Dios, sino que también fue presentada bajo la figura de Jesús para ti y para mí. Y ya no solo podemos decir que Dios se hace escuchar, sino que a través de Jesús podemos decir que a Dios lo podemos ver, porque a Jesús lo vieron. Jesús estuvo aquí, donde tú y yo nos encontramos hoy. Podemos decir que Jesús es suficiente, porque le ha dado solución al pecado. Y ese es el capítulo 6. Podemos decir que Jesús es suficiente, no solo porque ha solucionado el problema del pecado, el poder del pecado, sino que también ha solucionado el problema de la muerte. ¿Cuántos han oído de que no hay solución para la muerte? Esta mañana les puedo decir, es mentira. Sí hay solución para la muerte, y por eso es Jesús suficiente. Porque Jesús es la solución para la muerte. No solo es vida, sino que Él es resurrección. Y no es una fe sin base, sin argumento, sino que es una fe sólida, porque Él lo ha demostrado. Él resucitó de entre los muertos para que tú y yo, nuestra esperanza sea segura. Jesús es suficiente. Nos ha unido con Dios. Jesús es suficiente. Nos hace victoriosos sobre el pecado. Jesús es suficiente. Nos da victoria sobre la muerte. Amén. Capítulo 6. Creí que me iban a pedir una razón por la cual digo que Jesús es suficiente. En el capítulo 5 de Romanos, los versículos 18 y 19, tenemos la base de lo que he dicho anteriormente. Por tanto, así como una sola
transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno, Adán, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Jesús, muchos serán constituidos justos. Jesús es suficiente. Capítulo 6. Si a alguien le asusta la muerte, no le recomiendo que lea el capítulo 6 de Romanos. Este es el otro tema, porque aquí me quedo corto con el tiempo. Pero si hay una palabra que se repite constantemente en el capítulo 6 de Romanos, es muertos. Y tengo un tema titulado Muertos y Libres, capítulo 6 de Romanos. Porque es hermoso saber que tú y yo hemos muerto al pecado y somos libres del pecado en Jesús. El tiempo esta mañana no me da para poder presentar todos los argumentos de la libertad y la muerte, pero sí puedo decirte y resumir esta mañana que libres hemos sido del pecado por la muerte de Jesús. Que muertos hemos sido al poder del pecado por Jesús. ¿Y cómo podemos hablar de libertad y de muertos al pecado cuando todavía, no ustedes, yo cometí pecado esta semana? ¿Quiénes me acompañan? Ya me dijeron que no tengo que generalizar, ¿ok? Así que voluntariamente, ¿quiénes han pecado esta semana? ¿Cómo poder explicar? Miren, hay una frase muy controversial. Nosotros hemos muerto al pecado, pero tristemente el pecado no ha muerto. Un día el pecado dejará de ser. Jesús, que es suficiente, le pondrá fin al pecado. Pero hoy el pecado sigue a nuestro alrededor y no quiero decir con nosotros. Pero ¿cómo explicar entonces? ¿O cómo entender la libertad y el haber muerto al pecado? Según Romanos 6. Y es necesario entenderlo para poder reconocer que Jesús es suficiente. Número 1, libertad. ¿De qué nos hace libres Jesús? Definitivamente del pecado. Pero ¿cómo lo explicamos? Los esclavos en Egipto, Israel, ¿recuerdan esa historia? ¿Podían ellos decidir a quién adorar? ¿Sí o no? No. Eran esclavos. Como esclavos, el faraón impuso cargas y no les quedaba más que ¿qué? Que obedecer la carga. Cuando el faraón les prohibió, les quitó tiempo, ellos no podían decir ni reclamar nada porque eran esclavos. Ahora tú y yo, gloria a Dios por eso, por Jesús, porque tú y yo ahora somos libres de decidir. Y no me digas que no. ¿Por qué no me puedes decir que no? Porque tú y yo hoy decidimos. Hoy tú y yo tristemente a veces decidimos
hacer lo que sabemos que es malo. ¿Quieres levantar la mano? Piensa un momento. Esta semana, ¿decidiste hacer algo malo? Pero esta mañana te puedo decir, gloria a Dios, porque esta semana decidiste hacer algo bueno. Y esa es obra del Espíritu Santo, logrado porque Jesús nos ha dado esa oportunidad. Nos ha dado al Espíritu Santo para que podamos decidir dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, porque eso proviene de Dios. Muertos al pecado. Cuando hablamos de muertos, debemos entender que la muerte nos sujeta o nos ha sujetado al pecado. Mientras consideramos que a razón del pecado es la muerte es el poder del pecado que tú y yo hoy debemos enfrentar. ¿Sabes que el pecado tiene poder hoy? Satanás tiene poder hoy. Esa es la mala noticia. Pero ustedes conocen la buena noticia. Jesús es suficiente y tiene más poder que Satanás mismo. Satanás y todos los demás. Cuando Pablo nos presenta que tú y yo hemos muerto al pecado, Pablo nos está diciendo que en nosotros ha muerto el poder del pecado. Ha muerto el que tú y yo no podamos tomar la decisión de no pecar. Cuando tú y yo decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, la victoria en Jesús, decidimos no hacer lo malo, es una demostración de lo que Jesús ha hecho para que tú y yo podamos tomar la decisión, siendo libres de no pecar. Y para concluir este espacio, dos cosas. Número uno, quiero invitarte a que decidas, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, a que decidas no hacer lo malo. Y sabes que hay algo interesante. No es que Satanás va a dejar de presionarte para que lo hagas, pero sí entonces tú y yo vamos a entender esa lucha del cristiano. Cuando tú y yo luchemos con todas las fuerzas del Espíritu Santo para ya no hacer lo malo que sabemos hacer. Y segundo, Romanos 6 al 8. Es la declaración fundamental para saber que tú y yo ya no somos esclavos, que tú y yo hemos muerto al poder del pecado, que tú y yo, con el poder del Espíritu Santo, podemos decidir servir a Dios, hacer lo bueno antes que lo malo. Romanos 6, del 6 al 8 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza, voy a hacer un paréntesis aquí. Me gusta eso de la vieja naturaleza. Quiere decir que ya no estoy viejo yo, que yo estoy joven. ¿No? ¿No me miran joven? Me voy a tener que pintar el pelo. Me gusta ese concepto de la vieja naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús somos nuevas criaturas. Somos diferentes. ¿No te has dado cuenta
Quiero invitarte para que te des cuenta que en Jesús ya eres otra persona. No resistas ser diferente. Al contrario, Jesús llamó un pueblo para ser diferente. No para gloria del pueblo mismo, no para gloria tuya, sino para gloria de Él. Para que cuando te vean que eres diferente, glorifiquen a Dios. ¡Wow! Sí, Dios puede hacer algo grande. Miren lo que ha hecho con Jesús Alberto. Tú y yo ya no, ¿puedo decirlo? Ya no somos viejos. Tú y yo somos jóvenes en Jesús. Tú y yo somos nuevos en Jesús. ¿Por qué puedo asegurar que somos nuevos en Jesús? ¿Por qué puedo asegurar que tú y yo tenemos nueva vida? Lo puedo asegurar porque dice el texto que fue crucificado. Y eso está en pasado, presente o futuro. Jesús fue pasado. Por lo tanto, si Jesús fue crucificado, quiere decir que la seguridad de nueva vida es el presente, es hoy. Así que eso sucedió en el pasado. Tú hoy gozas de una nueva vida. Pero es decisión tuya y mía el vivir la nueva vida. ¿Lo digo? Mi nueva juventud. Me preguntan cuántos años tengo. Estoy joven, ¿verdad? Y entonces cuando quiero parecer joven, les digo cuántos años tengo de haber sido bautizado. ¿Les parece? Lamento los que dicen haber nacido ya en el Evangelio, ¿verdad? Pues ellos no pueden hacer esa diferencia de edad. Pero nosotros que hemos sido nacidos de nuevo a través del bautizo, entonces nosotros tenemos una nueva vida, una nueva edad. Y siempre parezco joven. Solo me pongo una gorra oscura y parezco joven. El texto dice que Jesús fue crucificado para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiese ¿qué? Poder. Para que la tendencia a pecar disminuyera, se desvaneciera. De modo que ya no seguimos siendo ¿qué? Esclavos. Por favor, no le creas a Satanás. Por favor, creámosle a Jesús. Creamos en Jesús. Tú y yo podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque Jesús murió para darnos la oportunidad de ya no ser esclavos del pecado, de que el pecado perdiera poder sobre nosotros, porque el que muere queda libertado de pecado. Y ahora, bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pero aquí ese es el punto importante. ¿Realmente confías? ¿Realmente crees? ¿Realmente le crees a Jesús? ¿O le seguimos creyendo a Satanás? Satanás dice, no puedes. Pero esta mañana te puedo decir, en Jesús podemos más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. En Jesús somos justificados. Ya no necesitas tú argumentar ni con Satanás ni con nadie, porque Jesús te justifica. Regularmente nosotros comenzamos a justificar nuestras faltas. No sé si les ha pasado. A mí me pasa que me equivoqué e inmediatamente comienzo a decir, es que me equivoqué por esto y por esto. Y en más de una ocasión
quiero contarles una experiencia. En más de una ocasión me han llamado la atención en mi trabajo porque me he equivocado. Y ustedes saben que, ok, ¿qué le digo al jefe? Y la experiencia más hermosa que he tenido es cuando le he dicho al jefe, disculpe, me equivoqué. ¿Y saben lo que ha pasado? Yo me he quedado asustado. Porque las veces que lo he dicho, en lugar de regañarme mi jefe, una vez me quedé asustado porque me dijo, ok, no problem. Se dio la vuelta. Y yo me quedé, no me dijo nada más. ¿Y que me va a despedir? No, todavía estoy allí, en el trabajo. Las veces que he buscado justificarme, hay veces he cometido más errores al quererme justificar. Pero cuando tú y yo dejamos que nuestro pecado lo justifique Jesús delante del Padre, somos justificados, somos reconciliados. Y esta reconciliación es algo especial que quizás nosotros no llegamos a entender en su plenitud. Porque esta reconciliación conlleva el que tú y yo no solo hoy podamos gozar de la bendición del Espíritu Santo con nosotros, sino que la reconciliación nos lleva más allá, nos lleva al futuro, no solo en el presente, sino que nos lleva al futuro, porque esa reconciliación nos lleva a encontrarnos con Jesús en su segunda venida y gozar de todo lo prometido por Él en la nueva tierra. Pero hoy debemos creerle a Jesús que somos libres. ¿Eres libre? Muéstralo. Decide con el poder y la guía del Espíritu Santo y gozarás de una bendición especial, porque Jesús es suficiente. Termino con este párrafo que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Cristo hizo un pleno y completo sacrificio. ¿Estamos claros de ahí? Jesús es suficiente. Lo repito. Cristo hizo un pleno y completo sacrificio. Y continúa diciendo, un sacrificio ¿cómo? Suficiente. ¿Para qué? Para salvar. En otras palabras, no hay nada más. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Puedes imitar las obras de Abraham. Podemos imitar las obras de Abraham. Pero igual como dice el texto, Abraham no fue salvo, justificado por esas grandes obras, sino que fue justificado porque creyó en Jesús. Y el creer lo hizo ser el padre de la fe hoy. Dice el párrafo, un sacrificio suficiente para salvar a cada hijo e hija de Adán. ¿Adán hizo algo bueno? No. Y todavía, si tú recuerdas el relato, todavía cuando llega Dios delante de él a buscarlo, ¿qué hace? ¿Hizo algo bueno? No. Y todavía en la conversación con Dios, Adán, ¿hizo algo bueno? No. Y le hago así, ¿verdad? Porque para que entendamos, hombres, que el justificarnos
con la dama que tenemos, con la mujer que tenemos, con la esposa que tenemos, o echarle la culpa a las mujeres, no nos justifica. ¿Ya? No me dijeron amén ninguno de los hombres. O no, las mujeres son las que tenían que decirme amén, ¿verdad? Ah, ok. Mis hermanos, amigos, ¿cuál fue el resultado aquel día de Dios con Adán? La solución fue el Cordero. La solución a la condena a la cual él había ganado fue el Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Si tú y yo le hemos fallado a Dios, en Jesús podemos y tenemos la solución. Pero créelo. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Dice el párrafo que nuestro arrepentimiento y la manifestación de nuestra fe hace posible que ese sacrificio nos alcance. Por lo tanto, no puedo concluir diferente esta mañana, sino a invitarles a que le creamos a Jesús, que somos libres. Y porque somos libres, podemos arrepentirnos. ¿Entienden eso? ¿Sabes que hay veces no dudamos en arrepentirnos porque decimos, ¿de qué sirve que me arrepienta hoy si mañana lo voy a volver a hacer? Créele a Jesús. Arrepintámonos. Y Abraham, el padre de la fe, falló muchas veces. No te estoy dando permiso fallarle a Jesús, pero sí te estoy diciendo que se arrepintió, manifestó fe y fue salvo. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Quiero invitarte esta mañana para que nos arrepintamos, pero que ese arrepentimiento sea con fe. Y yo sé que Jesús es suficiente para que nosotros salgamos victoriosos. Si lo dudas, te quiero invitar a que te pongas en pie y que lo oremos, le pidamos a Dios, que podamos sentir esa certeza que Jesús es suficiente para darnos la victoria, para que nadie se gloríe. ¿Quieres acompañarme en oración? ¿De qué debemos arrepentirnos? Quiero hacerlo personal, porque no conozco a ninguno. Bueno, sí conozco a algunos, pero quiero hacerlo personal. Y personal no es decirlo, personal es que tú lo digas en tu corazón a Dios. Tú sabes, yo sé que estoy haciendo mal. En esta mañana, digámoselo a Dios. Y yo sé que Jesús nos puede dar la victoria, pero solo si creemos en Él. Por lo tanto, pidamos al Espíritu Santo esta mañana, que es el autor del arrepentimiento. Pidamos al Espíritu Santo esta mañana, que es el que nos da el fruto de la fe, para que podamos obtener la victoria sobre esa lucha, sobre ese pecado que estamos viviendo. ¿Les parece? Amén. Oramos.
Padre Celestial, gracias, porque una vez más, esta mañana, nos has dicho, nos has demostrado que tu decisión, acompañada de Jesús, para que Él viniera aquí a morir por nosotros, ha sido y es suficiente para nuestra salvación. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Espíritu Santo, ayúdanos. Quizás estamos confundidos y no sabemos qué es malo y qué es bueno. Espíritu Santo, ayúdanos a entender qué es malo y qué es bueno. Espíritu Santo, ejerce tu poder en nuestra vida y llámanos a apartarnos de mal. E invítanos, fuérzanos a entrar al bien. Amén. Pero por sobre todo, Espíritu Santo, danos esa fe, esa seguridad que en Jesús podemos lograr grandes cosas, que podemos salir victoriosos de ese pecado que no hemos podido dejar hasta hoy. Espíritu Santo, haznos creer. Insiste en nuestra vida. Que esta mañana podamos salir convencidos que podemos vencer al mal para la gloria y la honra de nuestro Dios. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén.